Hemos estado leyendo la Escritura y a mí me ha tocado, creo que uno de los textos más complicados, y he estado luchando con este texto hace bastantes días porque realmente es un texto un poco ofensivo. De repente lo que le estoy diciendo suena un poco raro, pero le hemos querido poner como título Ejercítate. ¿Y qué quiere decir ejercítate? Recuerda que la palabra de Dios nos está enseñando que nosotros tenemos que ejercitarnos en la piedad. La semana pasada, Pastor Eduardo estuvo hablando acerca de esto. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Ok, ¿se acuerdan de qué cosa estuvo hablando Eduardo? ¿O ya se olvidaron? De la piedad. Y decía la Escritura, gracias. ¿Sí? ¿Ya estoy? Gracias, gracias vos. Decía, ejercítate para la piedad. Y es interesante porque cuando tú empiezas a leer el versículo o el capítulo 4, lo primero que tú vas a darte cuenta, mira lo que dice el 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y acuérdate que la Escritura no tenía títulos, no tenía numeritos. Acuérdate que esto es una carta que el apóstol Pablo les está escribiendo o le está escribiendo a Timoteo, joven pastor. Y a continuación le dice, pero el Espíritu de Dios dice claramente. Acuérdate que hay una continuación. Estaba hablando acerca de lo que vendría a ser el ministerio de la piedad. Y como que cambia radicalmente. Como que pasa un tema o el título no nos deja apreciar que es un mismo hilo de pensamiento. ¿Sabes? En estos años que Dios nos ha permitido ministrar en diferentes lugares, Dios nos ha permitido o hemos visto cómo una iglesia se divide. Hemos ministrado en iglesias donde no había sana doctrina. Hemos visto líderes trasquilar a las ovejas. Hemos visto cómo se ha metido la mano a la bolsa en algunas iglesias. Mira mis manos. Y la verdad que cuando tú empiezas a leer y las redes sociales nos invaden con devocionales, no sé si a usted le pasa eso, pero a mí me llegan por lo menos 10, 15 devocionales diarios y cada uno me dice que es mejor que el otro. Y empiezo a tener un problema para poder comprender en un mundo donde la oferta y la demanda nos está alcanzando ahora a la congregación y a la iglesia. Y Pablo tiene que advertir al joven Timoteo de los peligros. Por eso es que cuando hablamos de ejercitarte, querido, querida, nosotros tenemos que entender que si nosotros no nos paramos en la roca, nos vamos a hundir. Hay tantas olas nuevas, preceptos nuevos, ideas nuevas, pensamientos nuevos, que permíteme un poquito entender y ir desmenuzando la Escritura. Cuando leemos 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 16, vemos algo trágico. Vemos que Satanás se está metiendo dentro de la vida de la iglesia. Por eso es que primero nosotros tenemos que reconocer que hay un enfrentamiento. Y la palabra de Dios nos dice, pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y yo no creo que Pablo haya puesto esta frase simplemente porque se le ocurrió. No creo que Pablo o haya visto o haya visionado el futuro, pero está hablando de tiempos como los que estamos viviendo, tiempos totalmente peligrosos, donde la cruz de Cristo ya no se habla y donde el sufrimiento pasó a segundo plano porque todos queremos vivir felices.
Y donde el evangelio, manchado con la cruz del Calvario, ya no se predica y ya no se habla. Y sabes, el apóstol Pablo le está diciendo a este joven Timoteo, Timoteo, en los postreros tiempos va a haber momentos difíciles. Una de las cosas que a mí me encanta es leer. Siempre he crecido yo con libros y hay autores que te dicen 5 minutos para alcanzar la bendición de Dios. 10 palabras para que Dios pueda bendecirte y seas feliz. 10 pasos para tener un matrimonio feliz. Y tanta barbaridad que se escribe ahora poniendo los títulos cristianos. ¿Será así? ¿Es que en 10 minutos o en 10 pasos puedo tener una vida feliz? ¿Es que 5 minutos orando a Dios ya voy a alcanzar el poder conocer la profundidad, la anchura, el tamaño del Dios que tengo? Y cuando yo empiezo a darme cuenta, tengo que pensar que la Escritura me está advirtiendo que van a venir días o que estamos en días peligrosos. ¿Saben? Eduardo explicaba, y yo te animo a que tú puedas revisar, y está en las redes sociales, Eduardo explicaba lo siguiente, hablaba que nuestra identidad está en la cruz de Cristo, nuestra identidad es Jesucristo. Cuando tú tienes esa identidad clara, mira, nada ni nadie te mueve. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esto de aquí. Yo te aseguro que la mayoría tiene este cartoncito. Tienen, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? Mi identidad. ¿Saben cómo me llamo? Si soy donante o no soy donante de órganos. ¿Dónde vivo? Claro, si puse la dirección correcta y adecuada. Pero yo tengo que ir dándome cuenta que si yo no entiendo y yo no comprendo que mi realidad es Jesucristo. Escúchame lo que te voy a decir. Mi realidad no es esta. Mi realidad no es lo que yo te estoy viendo. Mi realidad no es la persona que está al costado, porque tú y yo somos polvo. Tú y yo somos tierra. Tú y yo somos químico. Y claro, ¿no te has dado cuenta que nosotros nos afanamos por las cosas de esta tierra? Nos afanamos por lo que va a pasar mañana. Nos afanamos por tener el control. Nos afanamos por lo que va a ocurrir si el dólar subió o Donald Trump va a votar a los ilegales. Y la economía se va a ir. ¿Qué va a pasar de nosotros? Mi hermano, mi hermana querida, la lucha que tú y yo, al cual nos enfrentamos diariamente, es entender cuál es tu realidad. ¿Sabes qué, querido? Mi realidad debe ser Jesucristo. Yo soy peregrino de esta tierra. Mi morada se encuentra en la presencia de Dios. No sé si me regalará 20, 30, 40 años más, no lo sé. Pero mi realidad es estar en su presencia. Cuando yo empiezo a entender esto, me empiezo a dar cuenta que voy a tener que enfrentarme y voy a tener que batallar constantemente en estos dos pensamientos. ¿Qué es real? ¿Esto o la cruz? ¿Qué es real? Y esto me lleva a una segunda idea. Y así como hablamos del ministerio de la piedad, te voy a hablar ahora del ministerio de la maldad. El mismo Pablo debe mencionar de dónde provienen estos engaños. Dice, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. ¿Cómo? Pastor, no me vengas a hablar de demonios. Eso es una idea mitológica. Esa es una idea que no se da. Estamos en pleno siglo XXI y bueno, pastor, no hablemos de él. No le demos protagonismo. No, un momentito. Cuando yo empiezo a leer la Escritura, hemos rebajado
muchas veces los problemas o los pecados lo hemos rebajado a pequeños problemas emocionales. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que los problemas que nosotros tenemos, decimos, bueno, soy infiel, es que tengo un problema no tengo abstinencia, pues soy infiel. Soy mentiroso, bueno, ¿quién no da una mentirita blanca? Esas mentiritas piadosas. ¿Sabe? Satanás desde un principio ha querido desviar la mirada de Dios, siempre. Abre tu Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 1. Y quiero que por favor entiendas lo que está diciendo. Y cuando te hablo de estos espíritus engañadores, Génesis 3:1, mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Este ministerio demoníaco empezó desde el inicio de la creación del ser humano. Este ministerio demoníaco jamás, escúchame bien, cuando tú lees la orden de Dios, ¿cuál fue? ¿No comas de ninguno? ¿Cuál fue la orden? ¿No es cierto? Pero Satanás nunca te va a decir 100% verdad y 100% mentira. Lo que Satanás es que te va a combinar entre un poco de verdad y un poco de mentira. Permítame ponerles algunos ejemplos prácticos. Pastor, ¿qué tiene de malo que yo salga con una chica no creyente? Ella es buena, ella es linda. ¿Qué tiene de malo? Pastor, ¿qué tiene de malo mirar un poquito de pornografía? Hay que avivar la llama del amor. Pastor, ¿qué tiene de malo copiar un examen? El asunto es los resultados. Pastor, ¿qué tiene de malo no pasar tiempo con mis hijos o no pasar tiempo con mi esposa? Total, estoy muy cansado. Mire, puedo pasar la lista. ¿Qué tiene de malo diezmar? Si eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo no haya salido en la lista de la asamblea? ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos entristecemos cuando un hermano nos dice, me voy de la iglesia. Y a veces le preguntamos, ¿por qué te vas de la iglesia? ¿Sabes? Porque un día tú pasaste, pastor, y no me saludaste. Porque un día la hermana tal, fulanita de tal, no la puedo ni ver. Menos mal que hay 4 cultos, así que me voy a ir. ¿Qué culto vas tú para no venir a ese culto? ¿Sabes, querido, querida? Tenemos que entender que la iglesia es la novia de Dios. Y a la novia se le cuida y se le respeta. La iglesia no es cualquier cosa y creo que debería, tener una serie acerca de eclesiología, qué cosa es la iglesia. Pero hay 3 peligros que estamos luchando. El peligro de la apostasía. Dice que algunos van a apostatar de la fe. Esto quiere decir que va a haber gente que se va a ir. Claro, a veces nosotros nos dicen, pastor, mira, hay que seguir trayendo más gente y que no se vaya la gente. ¿Y por qué la gente se va? Ponte a pensar, ¿por qué la gente se va? La gente se va porque simplemente no está parado en la roca. Nosotros hemos pasado dificultades y hemos pasado complicaciones dentro de nuestra vida. Hemos pasado cosas duras dentro de la familia. Pero ¿se acuerdan cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es la cruz de Cristo. Nuestra realidad es Cristo. Y no importa lo que ocurra o lo que pase, no importa si alguien me traiciona, no importa si quiebra mi negocio, no importa si me da cáncer, mi realidad es Cristo y nadie me va a mover de la roca que es Jesucristo. ¿Sabes? Cuando yo empiezo a entender por qué la gente se va o por qué ya no hay mucha gente que no está aquí,
Es que porque parecían, pero no eran de nosotros. Estaban caminando con nosotros, pero escúchame bien, si tú eres del pueblo de Cristo, si tú eres un hijo del Dios viviente, tú y yo vamos a vivir por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que si tú te llevas mal con algún hermano, arréglatelas ahora, porque en el cielo no te vas a estar corriendo de él. Segunda cosa, peligro de falsas doctrinas. Muchas veces yo he escuchado que yo sí tengo la sana doctrina. Yo siempre pregunto, ¿quién puede decir que tiene la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Y escucho algunos textos como decrétalo, aprópiate, siembra, visualiza la bendición, profetiza y etcétera, y etcétera, y etcétera, de cosas bárbaras que escuchamos. Te hago una pregunta, ¿eso está en la Escritura? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Sabes? Conozco un autor, yo estuve en esta iglesia visitándola. Él es un autor que tiene más de 50 libros. ¿Ok? Su iglesia es de 20,000 miembros. Tiene Starbucks, tiene Chili's. Es impresionante, un edificio espectacular. El hombre se maneja en un carro del año. Todos los que van a esa iglesia no quieren ser como Jesucristo, quieren ser como este pastor. Pero hay algo raro, algo extraño que ha pasado en los últimos años. Este pastor se ha divorciado de su esposa. Y su esposa le está haciendo juicio para ver quién se queda con la iglesia. Un poco raro, ¿no? Un poco extraño. Doctrinas de demonios. Doctrinas que realmente nos atraen y nos sacan de la roca firme. Ahora, tercera cosa que quiero entrar contigo, la tradición y la gracia. Al leer el versículo 3, mira por favor, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse a alimentos de Dios. Y de repente tú me vas a decir, pastor, pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué prohíben casarse? ¿Te has dado cuenta que ahora la institución mayormente atacada, ¿sabes cuál es? El matrimonio. No es un documento más que te une. Estamos hablando de lo que Dios creó desde un principio. Pero también dice que hay alimentos que supuestamente no comían estas personas o van a prohibir estas personas. Y acá entra la lucha entre lo tradicional y lo que es real o lo que es bíblico. Permítame poner la lucha entre lo tradicional. Ejemplo, ¿predico con púlpito o sin púlpito? ¿Predico en silla o predico parado? ¿Qué es vestirse con decoro? ¿Con falda larga, falda a la rodilla, falda 3/4? ¿Qué es decoro? ¿Cuál es la medida del decoro? ¿Me pongo velo, no me pongo velo? ¿Uso sandalias o no uso sandalias? Y sabes, a nosotros nos encanta y tenemos un corazón religioso, le guste o no le guste la idea. Y quizás este corazón religioso me lleva muchas veces a tener la Biblia más grande, porque la Biblia más grande me hace más santo. Miren mi Biblia, letra gigante, tiene todos los comentarios, lo abres y predicas solo. Y no nos damos cuenta que muchas veces nuestras tradiciones pesan más de la realidad que es Jesucristo. Muchas veces nuestra religiosidad nos lleva a hacer cosas para sentirnos más santos. Querido, querida, el hecho de que usted esté aquí
esta noche sentado en esta banca es porque usted reconoce que necesita desesperadamente la cruz de Cristo. Y no es que somos mejores que los que están afuera, somos los peores, solamente que la gracia, la hermosa y bendita gracia nos alcanzó. Gracia inmerecida nos alcanzó. Y esa gracia inmerecida, mira lo que dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable y se toma todo por acción de gracias. ¿Sabe qué? Usted no puede agregar absolutamente nada, ni un buen acto, nada para poder llegar la gracia de Dios. Porque si usted agrega algo, ya no es gracia. Ya son sus méritos. Ya es lo que usted hizo. Ya usted, su carne religiosa va a decir, mira, yo soy más bueno porque di mi diezmo. Yo soy más bueno porque di mi limosna a la persona más pobre. Hermano querido, escúchame. Cuando tú entiendes la gracia, tú y yo no podemos hacer absolutamente nada frente a la gracia de Dios. Porque la gracia es gratuita. Y si tú pretendes hacer algo para alcanzar la gracia, eso se llama religión. Y dice, tenemos armas, punto número 4, para luchar contra todas estas corrientes que supuestamente nos están diciendo que es correcto, es incorrecto. Mira el verso 5, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Número 1, querido, la palabra de Dios. A veces yo lo veo al pobre Ricardo luchando para que estudiemos la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber si es que alguien le está engañando? ¿Quiere saber o no? ¿Cuánto conoce de esto? No estoy diciendo que usted lo tiene en su escritorio o lo tiene guardado en su biblioteca. Si la palabra, esta es su brújula. Si esto no es su brújula, usted no va a saber qué cosa hacer o qué cosa no hacer y cómo actuar y qué cosa no actuar frente a esta realidad, frente a lo real y lo irreal. ¿Sabes? La escritura, escúchame lo que te voy a decir, la Biblia no es un libro de sugerencias, la Biblia es un libro de preceptos y mandatos. La Biblia no es para que tú y yo nos pongamos a discutir si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. No, la Biblia te da preceptos y estatutos que tú y yo tenemos que cumplirla, te guste o no te guste. Claro. En el siglo XXI queremos estar en la iglesia del buffet. ¿Sabes cómo es la iglesia del buffet? Quiero entrar a un lugar donde comer lo que solamente yo quiero, lo que a mí se me apetece. Esto de acá no me gusta. Y escojo. La iglesia bíblica aprende a soportar y a seguir los preceptos y todo lo que está en la escritura, nos guste o no nos guste. La oración. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo hasta solas con Dios? Claro, más tiempo pasamos en Netflix. Pero ¿cuánto tiempo pasas con la oración? Buscando al Señor. Claro, nos cuesta, estamos corriendo muchas veces. Y uno de los servicios más pobres son los días miércoles, el miércoles de oración. Si nosotros no aprendemos a poner las rodillas delante de nuestro Dios, del Creador del universo, jamás vamos a saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tercera arma, la santificación. Y esto habla de un proceso. La palabra santo es separado para. Usted y yo, si es pueblo de Dios, usted y yo estamos separados para. ¿Sabes para qué estamos separados? ¿Sabes para qué? Para ser la expresión de Dios en esta tierra. Lo digo con mucho cuidado. Pastor, es tan difícil lo que usted me está diciendo. Reconozco, querido, para mí también me es difícil.
Para mí es complicado porque hay cosas que nos ganan. Por eso es que es necesario que usted y yo estemos parados en la roca. Porque la gente tiene que verlo a usted, y cuando lo vea a usted o me vea a mí, tiene que mirar a Jesús. Y por último, es interesante lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo: sé ejemplo. El versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos queridos, no importa cuánto sepas de la Escritura. No importa si tú vienes los 52 domingos al culto o 52 sábados. No importa si tú vas a la academia bíblica. No importa si tú de repente eres acá un poco más y nos salen alas. Si tú no eres ejemplo en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus trabajadores, si tú no eres ejemplo, déjame decirte que lo que tú has convertido al venir aquí no es la iglesia, sino es una nueva religión llamada la religión evangélica. ¿Sabes dónde se nota tu cristianismo? No aquí. Tu cristianismo se nota con tus padres, con tus hijos, con tus abuelos, con tu vecino. Cuando subes a la combi, cuando viene una persona y te mete la moto. ¡Ay! Sé ejemplo. Te pregunto, y quiero ir terminando. La sana doctrina no se trata cuánto sabes, sino cuánto practicas de la piedad. La sana doctrina no viene cuánto sabes tú de escritura, sino que tu corazón es un corazón piadoso. La sana doctrina no viene cuánto, si es que viene en auristo, en griego, en hebreo, en arameo, sino que cuánto se nota de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Segunda cosa que quiero que pienses: si tú reconoces que Dios es el dueño absoluto de tu vida, ¿dónde está tu identidad? Si tu identidad es la carrera que tú tienes, te equivocaste. Tu identidad es la cruz del Calvario. Y los que hemos aprendido a vivir tras la cruz de Cristo, sabemos que no la vamos a pasar bien. Sabemos que vamos a tener dificultades. Sabemos que no siempre todo va a ser color de rosas y vamos a vivir en Disneylandia. Sabemos que si estamos parados en la roca, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nadie me va a mover de la roca, porque mi identidad es Jesucristo. Y por último, ¿qué debo arreglar en mi vida para yo ser la expresión de Cristo? Querido, este no es un club. Esto no es un lugar donde tú y yo nos sentamos a sentirnos bien. Esto no es un sitio donde usted paga una membresía. Esta es la novia de Cristo. Y la novia se le cuida y se le respeta. ¿Qué cosa tengo que cambiar? Y me pongo yo también en la brecha. Por eso le decía, yo he luchado mucho con este mensaje. Pero si queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia sana, ¿cuánto de la palabra de Dios estamos practicándola? Señor, venimos, Señor, delante tuyo, reconociendo nuestra insuficiencia. Señor, estamos en días peligrosos, donde nuestras emociones, nuestros sentimientos muchas veces nos llevan a desviarnos
de tu presencia. Señor, perdónanos. Perdónanos por olvidarnos de quién somos. Perdónanos, Señor, porque quizás no nos hemos parado en la roca y quizás hemos visto otras cosas como prioridad. Perdónanos, Señor, si en algún momento he maltratado a tu novia. Sí, Señor, somos imperfectos, pero enséñanos a vivir una vida piadosa. Enséñanos a caminar contigo. Y si hay cosas que tengo que arreglar en mi vida, Señor, ayúdame para que cuando la gente pueda verme, pueda ver la cruz de Cristo marcado en mi corazón. Gracias, Padre, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.